Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, los sábados que es la hora de la historia, estamos transmitiendo con muchísimo gusto a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, y este es un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de México, y también llegamos al extranjero, porque por supuesto pueden ustedes sintonizarnos en cualquier parte que se encuentren del territorio nacional, en cualquier país donde existe internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil, muy sencillo de localizar y sintonizar. Gracias por su compañía, muy amables. Seguimos todavía con los programas grabados en virtud de la condición sanitaria a la que estamos sujetos últimamente hace ya casi 2 años. Pero sin embargo aquí estamos acompañándonos mutuamente, cosa que agradezco de manera infinita por supuesto, y está a su disposición, lo repito siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. Y ya estamos en plena Navidad. Cuando este programa se transmita, estaremos todos en casa, así le pido a Dios que sea, celebrando la Navidad acompañada cada quien por nuestros seres queridos. Y por ello, para continuar con lo que platicábamos la semana anterior, y al igual que lo hicimos el año pasado, agradeciendo por supuesto el favor de su preferencia y de que me estén escuchando en este día tan importante, quiero de alguna manera continuar la lista de mis recomendaciones, de los libros que a mí, en lo personal, de manera muy subjetiva, me han gustado más de los que leí en el año 2021. Claro, para un regalo de Navidad, por supuesto, atrasado, se vale, pero también para leer en vacaciones, en estos días de asueto que tenemos enfrente, o inclusive, si lo quieren apartar, hasta para el Día de Reyes. Se trata pues de leer, y este es un programa en el cual me atrevo a sugerirles lo que a mi juicio muy personal, insisto, han sido los mejores libros que leí en este 2021. ¡Feliz Navidad! Y déjenme comenzar. Primero, un libro trascendental, importantísimo, que vale mucho la pena y que les va a gustar. La historia de la bandera mexicana. La historia de la bandera mexicana, escrita por 2 grandes historiadores, don Enrique Flores Cano y don Moisés Guzmán Pérez. Flores Cano y Guzmán Pérez, que lo publica Editorial Taurus y que vale mucho, mucho la pena. Créanmelo, conocer la historia de nuestro lábaro patrio es una auténtica aventura intelectual y emocional. Todos nos sentimos identificados con la bandera tricolor. Bueno, rastrear su historia, conocer cómo se origina, los movimientos que ha tenido, los cambios, inclusive hasta los usos que se le han dado, están aquí referidos en este libro excepcional que, insisto mucho, vale la pena. Leerlo es un placer. Además, la garantía de que don Enrique Flores Cano y don Moisés Guzmán lo hayan escrito, le da una seriedad absoluta, pero además en una historia amena, interesantísima, trepidante a veces, de lo que ha sufrido y sus vicisitudes de nuestro lábaro patrio hasta nuestros días. Se lo recomiendo profundamente. La historia de la bandera mexicana de don Enrique Flores Cano y don Moisés Guzmán Pérez. No se lo pierdan,
es indispensable para poder entender y alimentar nuestra propia mexicanidad. Es más, me atrevo hasta a sugerirlo que es un regalo adecuado para los jóvenes de hoy. Regálanselo a sus hijos, a sus nietos, a sus amistades jóvenes. Es un libro que les va a servir muchísimo y les va a permitir entender esa faceta muy nuestra de la tricoloridad de nuestra enseña nacional. Es un buen libro, ¿eh? Luego déjenme entrar a un par de libros que se avienen muy bien a los grandes debates de este 2021, en el cual inclusive nosotros ya dedicamos un programa a entender el conflicto generado a partir de la conquista de México y que ha trascendido en una especie de, pues no sé si llamarla herida histórica, cicatriz histórica, rencor histórico entre México y España. La editorial Turner dedicó varios libros, muchos libros, a entender este problema. Hoy solamente quiero traer a colación dos de ellos. Uno, la conquista de la identidad. México y España, 1521-1910, escrita por dos grandes historiadores españoles, Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Bejo. La conquista de la identidad, México y España. Aquí se narra cómo ha sido este proceso de entendimiento o desentendimiento mutuo que se da a partir del hecho de la conquista, ya un hecho que no podemos cambiar definitivamente, pero cómo ha venido transformándose el sentimiento recíproco de una nación a otra. Créanmelo, es un tema capital de idiosincrasia histórica, un tema que sigue vivo, latente, todos sabemos por qué, y que hasta el día de hoy no hemos logrado superar. No sé si los españoles ya lo hicieron. Los mexicanos nos cuesta mucho trabajo entender lo que sucedió hace 500 años. Por supuesto, ninguno de nosotros lo vivió ni lo sufrió, pero sin embargo sigue abierta la herida, como se dice. No ha cicatrizado, o estamos llenos quizá de rencores históricos, pero para entenderlos está este libro fantástico, La conquista de la identidad, México y España 1521-1910, de la conquista al momento en que don Porfirio recibe de manos del embajador español el uniforme de Morelos en las fiestas del centenario, escrito por Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Bejo, de editorial Turner. Se los recomiendo muchísimo, así como también me atrevo a sugerirles este otro que es bastante bueno, La disputa del pasado. España, México y la leyenda negra. Este libro, La disputa del pasado, España, México y la leyenda negra, escrita por varios historiadores, una de ellas mexicana, doña Guadalupe Jiménez Codinach, que es una eminencia en estos temas, narra precisamente este problema que, repito, como lo dije hace unos minutitos, no está resuelto. Todavía pensamos que aquello fue un genocidio, que aquello fue la invasión de los españoles, que aquello fue, pues simple y sencillamente, el invasor que nos usurpó y que nos invadió y que nos dominó. Y no hemos podido aprender de la historia, que a lo largo de este año, por ejemplo, aquí en el programa tratamos varias veces el punto, y sobre todo no hemos podido reconocer que es un movimiento natural lo que sucedió hace 500 años y en el cual, sí, había un puñado de españoles, un poquito más de 1000, pero vencieron gracias a la alianza que tuvieron con otros pueblos prehispánicos que eran sojuzgados, que eran sujetos de humillación por parte de los mexicas o aztecas. Este problema histórico, que repito, es más de psicología histórica, creo yo, de herida, de rencor, se explica pero muy bien en este libro, La disputa del pasado, México, España y la leyenda negra, también de editorial Turner. Es un libro indispensable para entender ese proceso de la no reconciliación histórica, que por lo visto estamos empeñados en mantener, y que sin embargo, pues ya pasó.
y es parte de nuestra forma de ser natural, social y cultural de los mexicanos. Es un libro, al igual que el otro que he comentado, los dos de Editorial Turner, por una parte la disputa del pasado y por otra parte la conquista de la identidad. Dos libros, los dos, que permiten acercarnos de una manera bastante acertada, sobre todo con miras de contemporaneidad y hacia el futuro, a este problema entre dos naciones que, como lo decíamos hace unos días en otro programa, no es de los pueblos, es de los gobiernos el problema. Y nos quieren endiligar a nosotros. Así que vale la pena leer sobre estos asuntos. Y déjenme también mencionar otro también sumamente importante. Este otro, que se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Falsificación de la historia e integración regional en América Latina, que escribió Carlos Malamud y que publica Alianza Editorial. Alianza Editorial, que es una garantía en esta materia, es una de las mejores editoriales del mundo hispánico, y Carlos Malamud, que es un gran investigador y gran historiador, que se enfrenta a este reto de explicar la figura de Simón Bolívar, el gran libertador de Colombia, de Venezuela, de Bolivia misma, del Ecuador, de Panamá, en el uso político que se ha dado a su imagen, a su historia, a su pensamiento, a su legado. ¿Cómo digo porque todos los países iberoamericanos hemos sufrido o estamos sufriendo todavía este fenómeno interesantísimo, cómo hemos manipulado a través del tiempo a la figura de Simón Bolívar, el gran libertador, para usos políticos y a veces para usos de manipulación de los pueblos y de las ideas. Este libro, repito, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana de Carlos Malamud, editado por Alianza Editorial, vale muchísimo la pena. No se lo pueden perder, permite entender desde una perspectiva contemporánea e histórica qué es lo que está pasando en nuestro continente, en Iberoamérica. ¿Por qué Bolívar es tan importante y por qué se ha convertido en un referente político de nuestros pueblos? Pero amigas y amigos, vamos a continuar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, de este programa que se transmite en plena Navidad y que les agradezco infinitamente que me estén escuchando, porque ya sé que son momentos de estar compartiendo, departiendo con la familia, con los seres queridos. Gracias, mil gracias. Y estamos continuando con la lista de los libros que a mi juicio muy personal fueron los mejores que leí durante el año 2021. Vamos ahorita a una especie de menú abierto de varios libros que me gustaron de temas disímbolos. Miren, uno de ellos, de Felipe Ávila, este gran historiador mexicano, Felipe Ávila, de Editorial Crítica, que se llama Las compañeras de Zapata. Las compañeras de Emiliano Zapata. Es un libro que es oportunísimo y que habla precisamente del carácter de don Emiliano, heterosexual por completo, y las mujeres de su círculo, las mujeres que lo amaron, porque fueron varias, ¿eh? Él también le gustaban las mujeres de plano y tuvo varias. Este libro narra la vida de ellas, quiénes fueron, cómo compartieron la vida con Emiliano Zapata, qué les tocó hacer, cómo también formaban parte de esta hueste del Ejército Libertador del Sur, cómo participaron en los ideales, en la vida cotidiana, en la vida privada de Emiliano Zapata. Repito, un libro que viene muy bien en estos tiempos en los cuales a Zapata, como ustedes bien saben, lo difamaron. No voy a entrar al asunto de qué se trata, ustedes lo recuerdan perfectamente bien, y por eso Felipe Ávila, que es un gran historiador y un conocedor, pero exhaustivo del tema del zapatismo en México y de su caudillo principal, Emiliano Zapata, escribe este libro magnífico que vale mucho la pena, que se llama, repito, Las compañeras de Zapata, por Felipe Ávila, publicado por Editorial Crítica. Es un libro pequeño, breve, pero vale muchísimo la pena. No se van ustedes a arrepentir de haberlo leído.
Otro más importante que apareció en este año, de Raimundo Riva Palacio, este gran periodista. El libro se llama Colosio, crónica del fracaso de un proyecto transeccional. Ya saben que Colosio se volvió a poner de moda, ahora por razones que nada tienen que ver con el protagonista histórico de esta historia, ese hombre que murió asesinado, como todos sabemos, allá en 1994. Bueno, esta es una historia de lo que Colosio pensaba, de lo que quería hacer y de cómo fue ultimado. Lo escribe este gran periodista mexicano, Raimundo Riva Palacio, lo publica Editorial Grijalbo, el libro Colosio, crónica del fracaso de un proyecto transeccional, y es un libro de veras de actualidad, porque el tema Colosio ha resurgido por varias razones, pero además el tema Colosio y el tema del año de 1994 sigue estando muy presente. Si se han fijado, hasta hay una serie en Netflix dedicada al año del 94, en donde buena parte de esa trama la ocupa precisamente la figura, primero como candidato presidencial y después como una víctima de, vayan ustedes a saber qué tipo de conspiración, que fue Luis Donaldo Colosio. Y todo esto lo explica a cabalidad perfectamente bien y queda muy pero muy claro este gran periodista mexicano Raimundo Riva Palacio en este libro sobre Colosio, que publica, repito, Editorial Grijalbo. Vale la pena, créanmelo, vale mucho la pena. Cambio de tema radicalmente. Miren, hay un libro que a mí me gustó leerlo en una materia en la cual jamás había leído yo nada. Esto que está muy de moda, que son manuales sobre liderazgo, sobre dirección, sobre consejos de cómo, pues, dirigir una empresa, cómo dirigir a un grupo de personas, cómo hasta dirigir un país, estas lecciones de liderazgo. Y hace poco, ustedes recordarán, falleció en los Estados Unidos el general Colin Powell, un militar de color que llegó a ser jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos durante la guerra de Irak, que después fue secretario de Estado con el presidente George Bush. Un hombre pues interesante, fundamental, pero yo no sabía que escribía. Y tiene este libro que se llama Principios que funcionan en la vida y el liderazgo, de Colin Powell. Este militar norteamericano recientemente fallecido, que pues publica este libro, que lo edita la editora Harper's Collins en español, y que me gustó mucho, se los debo confesar. Es una materia de la cual yo no sabía absolutamente nada, una materia de dirección que se aplica no solamente al campo militar, también al campo político, al campo mercantil, al campo civil, al campo agrícola. ¿Cómo dirigir? Y son los principios que este hombre, el general Colin Powell, diseñó y, según cuenta en el propio libro, él mismo ponía en práctica en su vida cotidiana, ya fuera como militar, ya fuera como diplomático encargado de la Secretaría de Estado de su país. Principios que funcionan en la vida y el liderazgo, de Colin Powell, de HarperCollins, la editorial. Me gustó, está muy ameno, muy interesante, muy entendible, y da consejos que, pues, bien a bien, no me parecieron nada extraños y, al contrario, sumamente lógicos. Para quienes gusten esas materias de la autoformación, de la superación, del liderazgo, de la dirección, les recomiendo este libro de Colin Powell, el militar, Principios que funcionan en la vida y en el liderazgo. Me gustó, me gustó mucho este libro. Uno más, también totalmente distinto de lo que acostumbramos normalmente, pero me encantó, porque es historia finalmente. El libro se llama Aspirina. ¿Sí? Aspirina. Lo escribió Diarmuid Jeffries. Diarmuid, así se pronuncia, Jeffries. Aspirina. La extraordinaria historia de una droga maravillosa, de la biblioteca Buridan, es la editorial. Es una historia de la ciencia, es una historia de la medicina, es una historia de estos hombres que decidieron buscar un analgésico que se volvió, con el paso de los decenios y de más de un siglo, el más popular del mundo,
la aspirina. ¿Quién no ha tomado una aspirina en su vida? Bueno, la aspirina, esta medicina, tiene su historia. Una historia de ciencia, una historia de medicina, que está narrada en este libro, escrito por Diarmuid Jeffries, Aspirina. Vale la pena, ¿eh? Me encantó. Les confieso que me gustó mucho la forma como se explica la historia del hallazgo, de cómo se procesó, de cómo se vendió la idea, de cómo se comercializa, de todos los experimentos que se han hecho con ella, de cómo a lo largo de la historia las personas han creído que tiene beneficios y es benéfica para tal o cual enfermedad. Todo esto está narrado magistralmente en este libro que, insisto, se llama Aspirina. El nombre del autor es complejo. Diarmuid Jeffries. Lo publico en la editorial que yo no conocía, Biblioteca Buridan, pero el libro, créanmelo, vale la pena. Aspirina, la extraordinaria historia de una droga maravillosa. Vale la pena. Me encantó, les confieso, me encantó leer este libro. Y por último, en este bloque, también acaba de aparecer un libro español que, para quienes están interesados en la cuestión de la política española contemporánea, este libro está formidable, ¿eh? Se llama El Rey ante el espejo. El Rey ante el espejo, de la periodista Ana Romero. Dice él que es la crónica de una batalla, legado, asedio y política en el trono de la reina Leticia y el rey Felipe VI. Es una crónica, bueno, estupenda, de la actualidad política española desde que tomó posesión del trono de España el rey Felipe VI y su esposa, la reina Leticia. Lo publica La Esfera de los Libros, es la editorial. Lo escribe Ana Romero, que repito es una gran periodista española. Y este libro, El Rey ante el espejo, de veras, está escrito de una manera tan vibrante, con un castellano tan pulcro y tan limpio, emocionante, y narra lo que está sucediendo al día de hoy. Desde que tomó posesión hace pocos años, en realidad, Felipe VI en sustitución de su padre Juan Carlos I, y es un libro de interés verdaderamente enorme, ¿eh? Si uno quiere adentrarse en la política española, pero sobre todo, si uno quisiera ver como ejemplo cómo en otros países se narra sus historias políticas contemporáneas, sin caer en difamaciones, sin caer en partidismos, de una manera muy objetiva, equilibrada, pero al mismo tiempo amena y emocionante. En este caso, Ana Romero nos da una lección tremenda, ¿eh? Se puede escribir de política en términos limpios, elegantes, pero contundentes, amenos, controvertidos y hasta emocionantes. Se los recomiendo. El Rey ante el espejo, de Ana Romero, publicado, repito, por La Esfera de los Libros. Pero amigas y amigos, en un momento más continuamos con esta lista de regalos de Navidad. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando en plena fiesta navideña a los mejores libros. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, los libros que me parecieron más atractivos, los que a mí me gustaron más, los que yo recomendaría, los que me atrevo a sugerirles a ustedes para sus regalos post-navideños, para sus lecturas de vacaciones, ahora que se avecinan los días de asueto, para los reyes inclusive, ¿eh? Los libros, pues, que a mí más me gustaron en este año 2021. Déjenme comenzar con un clásico que tuve la oportunidad de volver a leer, de releer en estos días, y que es de don Vicente Riva Palacio, un clásico mexicano. Las memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de México. Una reedición de Editorial Porrúa, en 2 tomitos, pequeños, breves, con un libro empastado en pasta dura, que vale muchísimo la pena, que de veras es muy recomendable. Vicente Riva Palacio, aquel gran escritor mexicano del siglo XIX, escribió muchas novelas de aventuras, todas ellas basadas en expedientes de la Inquisición. Son historias reales noveladas. En este caso, la historia de un hombre holandés de origen que llegó a la Nueva España a mediados del siglo XVII y que trae el sueño de convertirse en una especie de monarca mexicano para independizar a esta patria, pero al mismo tiempo se ve envuelto en un montonal de aventuras, sobre todo de corte amoroso, porque fíjense, amaba a 5 mujeres,
a 5 mujeres al mismo tiempo y claro, su perdición es cuando ellas se dan cuenta de que son múltiplemente engañadas y el pobre Guillén de Lampart, bueno, no tan pobre, ¿verdad?, fue a dar a la Inquisición, en donde será sometido a un largo proceso de varios años, en donde finalmente será condenado a la hoguera. Guillén de Lampart es este personaje que, si ustedes han ingresado a la columna de la Independencia aquí en la Ciudad de México, tiene su estatua, justamente pasando la puerta está la estatua de este hombre atado en la hoguera, a punto de ser ajusticiado por la Inquisición, pero es una historia fascinante, divertida, emocionante, de llorar a veces, triste, pero una aventura en total de Vicente Riva Palacio, que repito se llama Memorias de un impostor, Don Guillén de Lampart, rey de México. Se las recomiendo, es un clásico de la literatura mexicana que para estas vacaciones sería ideal, ¿eh? Ahora bien, la mejor novela que yo leí en este año, indudablemente, la mejor de todas, sin que lo pueda yo cuestionar, es de este gran escritor español, Arturo Pérez Reverte, la novela El Italiano. El Italiano, una historia de amor, mar y guerra, publicada por Alfaguara, de Arturo Pérez Reverte. Es un libro maravilloso. Es quizás el mejor que leí en 2021. De todo, de todo tipo de lecturas que hice, esta fue la que más me gustó, la que más me emocionó, la que más sentí como verdaderamente un digno ejemplo de lo que es la literatura y la novela contemporánea. Es la historia de un pequeño grupo de hombres italianos que son buzos y que manejan unos torpedos pequeñitos a los cuales se trepan y montan y tienen el deber de atacar a la flota británica que está anclada en Gibraltar. Bueno, no les cuento más. Todo lo que acontece con ellos, pero además cómo uno de ellos se enamora de una chica española y todo lo que sucede en este romance, interrumpido cuando lo capturan, es la trama de esta grandiosa, excepcional novela, El Italiano, de Arturo Pérez Reverte, que publicó Alfaguara. Créanmelo, Pérez Reverte es el gran autor de España en estas décadas, ¿eh? El año pasado inclusive comentamos un par de libros de él. Bueno, este año nos regaló a sus lectores este libro fabuloso que se llama El Italiano, que de veras les va a gustar. Estoy totalmente convencido de que les va a gustar. Es una lectura ideal para el tiempo de vacaciones. Si quieren emocionarse, estremecerse, sufrir y al mismo tiempo disfrutar de una prosa magnífica, de un lenguaje español de primerísima calidad, porque recuerden que Pérez Reverte también es académico de la lengua española, no dejen de leer El Italiano de Arturo Pérez Reverte, que publica la editorial Alfaguara. Otro libro más también muy bueno, en otro cariz, pero muy bueno y que a mí me dio mucha emoción, se llama Gabo y Mercedes, una despedida de Rodrigo García. Gabo y Mercedes, una despedida. Narra desde el punto de vista del hijo de Gabriel García Márquez, que se llama Rodrigo García, narra la muerte de su papá. Narra el amor absoluto que tenía su padre, Gabriel García Márquez, con su señora madre, doña Mercedes. Narra la historia de este matrimonio. Narra la vida común de estas dos personas. Narra lo que doña Mercedes hizo por Gabo en su juventud para que él pudiera escribir, cuando ella tenía que trabajar para que él pudiese concebir y dar a la luz 100 años de soledad. Es una historia entrañable, es una historia magnífica, es una historia verdaderamente estrujante que publica Random House Literatura, escrita, repito, por Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, y el libro se llama Gabo y Mercedes, una despedida. No hay testimonio más hermoso y al mismo tiempo más profundamente emocional que el de un hijo que escribe sobre los recuerdos de cuando su padre muere y con su madre ahí a un lado, viendo morir al gran escritor latinoamericano, al gran premio Nobel Gabriel García Márquez. Se lo recomiendo. A mí me hizo llorar, ¿eh? Es un libro breve, pequeño,
pero vale muchísimo la pena. Repito, Gabo y Mercedes, una despedida de Rodrigo García. No tiene desperdicio este libro, ¿eh? Otro más, una novela que acaba de salir también este año de una gran escritora mexicana, Rosa Beltrán, que es una gran escritora, ya alguna vez hemos hablado de ella, tiene algunos libros fabulosos, como La corte de los ilusos, pero hoy cambió de tiempo histórico, y si en aquel hablaba de la época de Iturbide, hoy habla del México contemporáneo, del México que a mí ya me tocó. Es una novela, la de Rosa Beltrán, llamada Radicales Libres, que publica también Alfaguara, que trata de la vida de unas mujeres, una generación, 3 generaciones de mujeres, entre 1968 y actualmente la pandemia. Es el tránsito del fin del siglo XX y de principios del siglo XXI narrado desde el punto de vista de varias mujeres que a su manera son feministas, que a su manera nos platican qué sucedió en México en todos estos años, desde el punto de vista político, pero también el social, el cultural y hasta el amoroso. Cómo fueron evolucionando las costumbres mexicanas en una novela emocionante, ¿eh? Muy bien escrita, no tiene sentimentalismos, pero es una historia que narra lo que puede ser la vida de muchísimas mujeres mexicanas en este tiempo, ¿eh? Sobre todo de las que tienen cierta edad, las que ya están conscientes de haber vivido el 68 y las décadas que siguieron. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en una novela, repito, buenísima, en pocas palabras, porque Rosa Beltrán es una garantía de escritora. Y déjenme cerrar este bloque con un libro auténticamente para vacaciones. ¿Quieren una lectura para estos días de asueto? No podemos viajar porque la pandemia nos los impide y porque en muchos lugares nos cierran el acceso. Bueno, está este libro de Anthony Bourdain, que ustedes recuerdan seguramente, era un presentador, chef de televisión norteamericana que ya falleció este año. Y el libro se llama Comer, Viajar, Descubrir, una irreverente guía gastronómica, de Anthony Bourdain. Un libro fabuloso, me encantó. Es un libro en el que simple y sencillamente el señor Anthony Bourdain hace una especie de índice de lugares, de ciudades, de países, que hay que ver, que hay que conocer en cada lugar. Desde Nueva Zelanda hasta Inglaterra, desde Canadá hasta Kenia, desde México hasta China. Por todo el mundo anduvo Anthony Bourdain relatándonos su experiencia de lo que él sugiere ver en cada sitio, pero sobre todo, y quizás esto es lo más interesante desde el punto de vista de Anthony Bourdain, lo que debe uno comer en cada país, en cada ciudad que él visita. Hay cosas francamente divertidas, emocionantes, que se antoja además también, porque no solamente, dice él, el viajero come, también mira, también escucha, también siente. Y cada ciudad tiene su ritmo, cada país tiene su forma de ser, cada comida tiene su propio sabor y su propia historia y su propia cultura. Y es un libro delicioso para viajar mentalmente. Páginas, pocas, dedicadas a cada ciudad, más de 100 ciudades, por supuesto, que él visita, y en las que va narrando su experiencia visual y luego su experiencia gustativa. Hasta en qué restaurante comer y qué platillo. ¿Y por qué? Recomendaciones de un experto, de un viajero, repito, ya fallecido, pero que sin duda alguna van a ser el deleite de muchos de ustedes, ¿eh? Lo fue mío, ¿eh? En este año que no se puede viajar porque estamos todavía en estas circunstancias extrañas en las cuales, pues en muchos lugares no nos recibirían, porque México es un país que pues está tachado de que no ha controlado la epidemia, pues más vale quedarnos en casa y leer un libro de viajes, un auténtico libro de un viajero. Anthony Bourdain, Comer, Viajar, Descubrir, se los recomiendo. Van a viajar con él, por supuesto, con su imaginación. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, la semana navideña, porque estamos en pleno día de Navidad.
En este día correspondió, según el calendario, a la transmisión de nuestro programa, así que pues yo les agradezco infinitamente su compañía. Sé que es un día difícil para escuchar la radio, porque está uno, y con toda razón, acompañando a la familia, a los seres queridos, pero sin embargo, el programa está. Ya saben ustedes que después se sube a mi página de YouTube y ahí lo pueden ustedes escuchar, porque estamos continuando con las recomendaciones de los libros que me atrevo a sugerir de regalos, ahora sí, post-navideños, para vacaciones, para Reyes y finalmente pues para toda la vida, porque los libros es un obsequio que permanece siempre. No se tira, no se desecha, no requiere señal de internet, no requiere baterías. Los libros se guardan por siempre. Es un regalo pues que permanece, ya sea a los amigos, a la familia, para uno mismo finalmente. Para uno mismo también los libros son un buen obsequio. Permítanme, y pido perdón otra vez, igual que hace 8 días, cerrar el programa de hoy con mis propios libros, los que me atrevo a recomendarles. Un poquito con pena, pero sin embargo, con el gusto de saber de que cuento con su comprensión, con su confianza, porque yo me dedico a eso, a escribir libros, en este caso de historia, a veces historia novelada, como este primero que ya platicábamos hace 8 días, pero que no vuelvo a insistir. Los Libertadores toman café, de un servidor, José Manuel Villalpando, que me publicó en su momento, editorial Grijalbo, y que narra un hecho real a partir de fuentes directas, de testigos que vieron cómo en un café en la ciudad de Londres, allá en Inglaterra, se reunieron para platicar y para tomarse un cafecito los Libertadores de México, Agustín de Iturbide, y del Perú, José de San Martín. Lo interesante de todo es que los dos libertadores, sin haberse conocido antes, sin haber intercambiado cartas, sin saber nada uno del otro, los dos llegaron en su momento, cuando estaban en pleno trajín libertador, que los dos países que estaban libertando, ambos países de España, deberían constituirse con un régimen imperial monárquico, con una monarquía. Los dos tenían el mismo pensamiento. Así que cuando llegó la oportunidad real, histórica, auténtica de conocerse, de encontrarse, allá en Londres, cuando Iturbide venía ya de regreso a México para ser ejecutado y cuando apenas San Martín iba para permanecer el resto de su vida en Europa, los dos se conocen, los testigos saben perfectamente bien y cuentan en los documentos auténticos que se realizó este encuentro, y pues se trata de saber qué platicaron los dos libertadores, qué tenían en común, qué tenían de diferencias, por qué los dos pensaron que las monarquías eran lo mejor para México y para Perú. Eso está en Los Libertadores Toman Café, de editorial Grijalbo, de un servidor, José Manuel Villalpando. También a principios de este año, 2021, apareció mi librito, digo librito porque es breve, es pequeño, tiene 180 páginas, un libro de formato pequeño, La silla vacía. ¿Qué pasaría si el presidente de México falta? ¿Cómo lo hemos hecho a lo largo de la historia? Porque es un libro de historia. Para suplir las ausencias temporales o acaso definitivas de los presidentes de la República. ¿Qué pasó cuando falló algún presidente? Cuando murió, por ejemplo, Benito Juárez. Cuando fue asesinado Venustiano Carranza. ¿Qué sucede cuando los presidentes son depuestos? ¿Qué sucedería en México en el caso de que hubiera algo salido mal a principios de este mismo año 2021, cuando el presidente de la República tuvo que refugiarse 2 semanas porque estaba afectado de COVID? Ese es un tema que no pasa de moda y se trata en este libro, La silla vacía, de averiguar cuál ha sido, primero, la previsión constitucional en cada caso, en cada momento de la historia, lo que dispone la Constitución, según la que sea, la de 24, la de 57, la de 17, y como ha sucedido en los hechos cada vez que ha habido falta de presidente. Cómo los mexicanos resolvimos ese problema, a veces de forma pacífica, a veces a balazos. Bueno, esta es una historia de un problema humano constitucional, porque nadie tiene la vida comprada y los gobernantes de una nación tampoco. Y sucede que los presidentes falten porque se enferman o porque fallezcan. ¿Cómo le hacemos en México? ¿Cómo lo hicimos en el pasado? Bueno, está todo ello en este librito,
de un servidor, La silla vacía, que publicó la editorial de Bolsillo en este año de 2021. También en este año, la editorial Grijalbo me hizo el favor de publicar otro libro, Postales de París, de editorial Grijalbo. Es un libro que lamentablemente únicamente está disponible en formato electrónico. Pero es un libro que a mí me gustó mucho. Les confieso que lo escribí durante todo 2020 en plena pandemia, en esos meses largos y eternos, esas semanas tan dilatadas en las cuales muchos tuvimos que refugiarnos a trabajo en casa sin salir de ella y estar todo el tiempo ahí. Así que decidí aprovechar que ya tenía mucho material reunido para escribir este pequeño libro. Bueno, pequeño en páginas, pero se trata de la historia de 100 mexicanos, 100 mexicanas también, que por alguna razón, ya sea por exilio, por paseo, turismo, por negocios, por trabajo, vivían o estuvieron en la ciudad de París, la capital de Francia, en algún momento de su vida, y algo les sucedió, ¿qué? De todo tipo, desde un romance hasta una defunción, desde la cárcel hasta una boda, desde simplemente el conocer a un gran personaje, a un gran escritor, hasta irse con las coristas a pasar una noche agradable. 100 mexicanos, desde Fray Servando, Teresa de Mier, hasta don Jaime Torres Bodet, pasando por Miguel Miramón, pasando, por supuesto, por Porfirio Díaz, pasando por Francisco Ignacio Madero, pasando por Alfonso Reyes, pasando por José Vasconcelos, por Antonita Rivas Mercado, en fin, un centenar de mexicanos y mexicanas que algo tenían que contar, una instantánea de su vida, una postal de su vida, de lo que le sucedió en París, la capital de Francia. En este libro, Postales de París, que repito, pueden ustedes encontrar en cualquier plataforma electrónica que está a su disposición. Y cierro el programa y cierro también el capítulo de los libros de este año con El Panteón de San Fernando. El libro que tuvo la gentileza editorial Porrúa de reeditar en una edición facsimilar idéntica a la de hace 40 años. Fíjense, fue mi primer libro hace 4 décadas, en 1981, y se volvió pues una especie de clásico, agotado por completo, de precio muy alto en las librerías de viejo, cuando se podía aparecer y alguien se deshacía un ejemplar, costaba bastante carito, y Editorial Porrúa ha dado el favor de ustedes, la amabilidad de todas y todos ustedes que lo han seguido buscando y lo han procurado y lo han exigido, decidió lanzar esta nueva reedición 2021 del Panteón de San Fernando, que fue, repito, mi primer libro hace 40 años. Aquí está la lista con muchos detalles, anécdotas, curiosidades y toda la información pertinente de las personas que están sepultadas en este Panteón de San Fernando. Desde la tumba vacía de Miguel Miramón a la tumba vacía también de Ignacio Zaragoza, la tumba de Benito Juárez, la tumba de Ignacio Confort y otras centenares de tumbas más, en las cuales se da cuenta y señal de quiénes son sus ocupantes, qué hicieron, cómo murieron, por qué están allí y cuál es el destino de sus restos. El Panteón de San Fernando, que repito, fue mi primer libro escrito ya hace 40 años. Para mí este libro significa una especie de oportunidad para agradecerles a todas y a todos ustedes que hayan brindado su preferencia por mis libros. Este particularmente para mí implica mucho, está dedicado, como lo digo aquí, al siglo XIX, que es el que más me gusta y me apasiona, porque es el escenario único de hechos y gestas inmortales y la amorosa morada de hombres con perfiles de héroes. Esto es, en buena medida, mi experiencia de vida, que inició con este libro y hoy continúa 40 años después, cuando vuelve a ser reeditado. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Les deseo la mejor de las Navidades. Una feliz Navidad. Con los suyos, con los seres queridos, con las familias. Una Navidad plena, una Navidad que nos traiga esperanzas, una Navidad que nos traiga el calor de aquellos a quienes amamos.
Esto es lo que les desea José Manuel Villalpando. Y primero Dios, ya el siguiente programa estaremos en pleno año nuevo. Así que amigas y amigos, aquí los espero. Aquí nos vemos la próxima semana continuando con nuestros programas. Pásenla muy pero muy bien y ¡felicidades! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.